Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, estamos conectándonos con ustedes para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que se transmite a través de UNPG TV en Facebook. Vamos a dar los titulares. Alistan mesas técnicas para definir nuevo salario básico en Ecuador. Al menos 31 presos mueren en un mismo día en una cárcel de Ecuador en 2 episodios distintos. Campaña, ley seca y votación. Inicia una semana clave en Ecuador de cara al referéndum y consulta popular 2025. Periodista que lloró por la violencia en Ecuador, perdió a su hermano Jonathan Palma tras sicariato en Manta. Segundo atentado armado contra alcalde de Balsar mientras iba en su vehículo. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que Galo Mesa abandone el cargo de alcalde del cantón Balsar en Guayas. Caso Las Malvinas. La audiencia de juicio continúa por cuarto día. 2 personas fallecieron en brutal siniestro de tránsito en moto y carro en el norte de Guayaquil. Cruce de mensajes en X entre Álvarez y también Inés Manzano por la calidad del agua en Guayaquil. Los mercados se disparan a la espera del fin del cierre del gobierno de Estados Unidos. Esta es la información que tenemos para este día, lunes 10 de noviembre de 2025, de varios medios de comunicación. Como siempre, de lunes a viernes desarrollamos las noticias. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. El Ministerio del Trabajo solicitó informes técnicos al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, al Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, y al Banco Central del Ecuador, BCE, para analizar un posible incremento del salario básico unificado que regirá desde el 1 de enero de 2026. La expectativa se centra ahora en el proceso de definición del nuevo monto que deberá concretarse hasta diciembre de 2025, tras las sanciones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios CNTS. De acuerdo con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, el cronograma contempla reuniones técnicas y mesas de diálogo que se extenderán hasta la última semana de noviembre. Los informes deberán entregarse esta semana, evaluarán indicadores clave como la proyección de inflación para 2025-2026, elaborada por el MEF, y el crecimiento económico estimado en 3.4% del BCE y los datos de empleo del INEC junto con la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre los empleadores que perciben salario mínimo. Seguimos con las noticias y también en perfil.com nos dicen que al menos 31 presos mueren en un mismo día en una cárcel de Ecuador en 2 episodios distintos. Al menos 31 reclusos hallados muertos, la gran parte por asfixia, el domingo en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, del suroeste de Ecuador, donde 2 eventos violentos ocurrieron en menos de 24 horas. Un equipo táctico de la Policía Nacional intervino hasta controlar las instalaciones en su totalidad.
después de que el personal de la prisión alertara de un motín que se produjo en protesta de la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad. Las cárceles ecuatorianas se convirtieron en centros de operación de bandas narcotraficantes, con más de 500 reclusos muertos desde 2021, supuestamente en enfrentamientos entre grupos que compiten por el control de este lucrativo negocio. El motín del domingo por la madrugada se desató alrededor de las 3 de la mañana. Moradores del sector donde se encuentra el penal grabaron desde los exteriores los sonidos de disparos explosivos y gritos de auxilio que salían desde el interior del centro de reclusión. El SNAI informó en un comunicado que 4 personas fallecieron durante los disturbios, mientras que 33 reclusos y un policía resultaron heridos. Equipos de élite de la policía ingresaron inmediatamente al penal y retomaron el control tras el amotinamiento. Señaló y dijo que 7 personas fueron capturadas y serán judicializadas. Según el SNAI, estos enfrentamientos se debieron a una reorganización de algunos reclusos en la nueva cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en la provincia costera Santa Elena, al suroeste, cuya inauguración se espera para este mes. Apenas horas más tarde, la autoridad penitenciaria anunció el hallazgo de otros 27 cadáveres de personas que murieron por asfixia en un suceso distinto al ocurrido en horas de la mañana. Equipos operativos y personal médico forense continúan trabajando en el lugar, agregó el servicio en un comunicado. Pasadas las 21 horas, en un comunicado el SNAI aseguró, sin ofrecer detalles, que las 27 personas halladas muertas durante la tarde, entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión. Dijeron que aún trabajan para esclarecer los hechos. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. También el diario.es nos dice que hoy lunes 10 de noviembre de 2025 inicia una semana clave ante el referéndum y consulta popular 2025, que llevará a más de 13 millones de ecuatorianos a las urnas. Este sufragio podrá marcar un antes y un después en el país, principalmente porque se decidirá si se elabora o no una nueva constitución para reemplazar la vigente desde 2008. La campaña política para el referéndum y consulta popular inició el pasado 1 de noviembre y culminará este jueves 13. Desde ayer, el presidente Daniel Noboa Asín se ausentó de sus funciones para sumarse a actos proselitistas tras recibir la autorización de la Asamblea Nacional. El mandatario dedicará estos días a buscar el respaldo ciudadano para las 4 preguntas planteadas por su gobierno, incluida la convocatoria a una asamblea constituyente. El Pleno de la Asamblea Nacional otorgó la licencia al primer mandatario el pasado 7 de noviembre con 86 votos afirmativos. Esta decisión amparada en el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permite a Noboa exponer las motivaciones de la consulta sin incurrir en infracciones electorales durante el cierre de la campaña. Asambleístas del oficialismo destacaron la necesidad de que el presidente dialogue con la gente en territorio para explicar los alcances de las reformas propuestas. El calendario electoral aprobado y publicado por el Consejo Nacional Electoral señala que los actos de campaña deben culminar este jueves 13 de noviembre, mientras que ese mismo día se desarrollará el sufragio de personas privadas de libertad, PPL, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Ya el viernes 14 de noviembre se celebrará el voto en casa,
donde miembros del Consejo Nacional Electoral irán a los domicilios de las personas de la tercera edad o con discapacidad que lo solicitaron. Se prevé que 662 ecuatorianos sufraguen de esta manera, al igual que en los comicios de febrero pasado. En ese mismo viernes, a las 12 horas, iniciará la ley seca que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio ecuatoriano. Esta finalizará a las 12 horas del lunes 17 de noviembre de 2025. El calendario electoral culmina con los comicios del domingo, día en que también se conocerán los resultados preliminares. El proceso electoral del 16 de noviembre pondrá a consideración a la ciudadanía 4 temas cruciales impulsados por el Ejecutivo mediante varios decretos. El primero son las bases militares extranjeras, la reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares en este país. El segundo es el financiamiento político, la reforma para eliminar la obligación del Estado de asignar recursos al presupuesto general a las organizaciones políticas. También en la tercera pregunta se verá la reducción de asambleístas, la pregunta sobre la reducción del número de legisladores y el cambio en los criterios para su elección. Y finalmente tenemos la Asamblea Constituyente, la convocatoria para instaurar a una nueva Asamblea Constituyente. Está de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum. Bien, y ustedes están listos para una nueva votación para esta nueva consulta popular y referéndum 2025. Cuéntenmelo en los comentarios y díganme cuál es su posición al respecto. Metroecuador.com también nos trae una noticia lamentable. La violencia que no da tregua en Manta volvió a enlutar a una familia profundamente golpeada. El periodista manabita Daniel Palma, conocido presentador de televisión, confirmó en un mensaje desgarrador el asesinato de su hermano, Jonathan Palma, ocurrido la madrugada de este domingo 9 de noviembre de 2025. Textualmente escribió el comunicador en su cuenta de Facebook: destrozado y con el corazón roto, en julio lloré en vivo en mi programa de televisión por la violencia que vive Manta. Hoy esa realidad me golpea profundamente. Mi hermano ha sido asesinado, 2 niños se quedan sin padre, mi familia se derrumba, escribió él textualmente. El mensaje finalizó con una súplica: Dios, por favor, haz que esto pase pronto, justicia y paz para Manta. Esa es la publicación que realizó Daniel Palma y la foto que subió a través de sus redes sociales. Aquí tenemos el video que había subido. Y también Jonathan Palma, de 32 años, era TikToker manabita con casi 100,000 seguidores, recordado por su alegría y cercanía con su público. Sin embargo, su vida ya había estado marcada por el dolor. El 1 de junio de 2022, Día del Niño, perdió a su hijo Tiago, de 6 años, quien murió ahogado en una piscina de la unidad educativa Tales de Mileto durante una celebración escolar. Desde entonces, Jonathan dedicó su vida a buscar justicia por la muerte de su hijo, un caso que generó conmoción en la provincia de Manabí. 3 años después de esa tragedia, la violencia volvió a golpearlo. Jonathan fue asesinado.
junto a Naomi Bonilla Ceballos, de 19 años, y Steven Damián Domínguez Mendieta, de 19 años, mientras se movilizaban en un vehículo blanco por el redondel de Inepaca en pleno centro de Manta. El crimen se registró alrededor de la 1 de la madrugada. Según la Policía Nacional, sicarios interceptaron el automóvil en el que viajaban las víctimas y dispararon más de 35 veces. Los 3 ocupantes murieron de inmediato producto del ataque. El mayor Cristian Cosar, jefe de operaciones del distrito Manta, confirmó el hallazgo de 35 indicios balísticos calibre 9 milímetros en la escena. Ahí tenemos la foto del triple crimen en Manta, donde asesinaron al creador de contenido Jonathan Palma y a 2 acompañantes en un ataque armado. Esta foto fue recabada de redes sociales. Seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Teleamazonas.com nos indica por otra parte que Galo Mesa, alcalde de Balsar, sufrió un segundo atentado armado la noche de este domingo 9 de noviembre de 2025, mientras circulaba en su vehículo. La camioneta negra en la que se trasladaba a Mesa fue baleada en una vía que conecta a Balsar con el Empalme en la provincia del Guayas. El burgomaestre fue trasladado a una casa de salud para ser atendido. Sin embargo, el concejal Alfredo Cedeño informó que Mesa está estable. Aún así, estamos tratando de conseguir una ambulancia para trasladar al señor alcalde a Guayaquil para que se hagan unas revisiones médicas más profundas, añadió Cedeño. Se conoce que el vehículo de Mesa es blindado, lo que impidió que el ataque armado sea fatal. En la carrocería se contabilizaron más de 20 impactos de bala. Todos tenemos el alma en vilo. Ahora mismo hacer política aquí en Balsar es una de las cosas más riesgosas que puede haber, denunció Cedeño. Hace más de un año, en marzo de 2024, la vivienda de Mesa fue atacada con más de 20 disparos, pero él no se encontraba ahí, por lo que no sufrió lesiones. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que Mesa entregue su cargo este lunes 10 de noviembre de 2025. La próxima autoridad electoral lo halló culpable de violencia política de género. La máxima autoridad dijo esto. Bien, seguimos aquí con el desarrollo de las noticias. Por otra parte, en cuanto al caso Malvinas, ecoavisa.com nos dice que la audiencia de juicio continúa por 4º día. La audiencia de juicio contra 17 militares por desaparición forzada continúa en Guayaquil. La diligencia fue convocada para las 8 horas del lunes 10 de noviembre de 2025. El Tribunal Penal adelantó que la jornada será hasta las 14 horas debido a otras audiencias pendientes de la sala. En el tercer día de audiencia, expertos detallaron la vulneración de derechos, insultos y maltratos que sufrieron Josué, Nehemías, Ismael y Steven. También se expuso que uno de los uniformados implicados ordenó borrar un video con lo sucedido la noche del 8 de diciembre de 2024. Sigue el minuto a minuto de la audiencia. Bueno, si quieren ver el minuto a minuto, pueden ingresar a ecoavisa.com con el titular Caso Las Malvinas, la audiencia de juicio continúa por 4º día. Búsquenlo en Google y les va a salir más a detalle. Seguimos con el desarrollo de las noticias de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. 2 personas fallecieron en brutal siniestro de tránsito entre moto y carro en el norte de Guayaquil. Aquí tenemos un reporte de ecoavisa.com. El zapato de una de las víctimas, tirado en medio de la calle junto a pedazos de metal y plástico,
fue el rastro que dejó el brutal siniestro de tránsito ocurrido la mañana de ayer, donde 2 personas perdieron la vida. El hecho ocurrió en la avenida Honorato Vázquez y, según testigos, el conductor de la moto que hacía de taxi circulaba junto a un pasajero en sentido hacia la vía Daule, cuando un carro blanco que venía por el carril contrario los arrolló. De frente, unos manes en estado etílico, los compañeros y aplastaron al compañero. Tras el impacto, los cuerpos de las víctimas salieron despedidos varios metros, estrellándose contra la calzada y muriendo de inmediato. La moto quedó destrozada y sus partes regadas en los 4 carriles de la avenida. El conductor del auto blanco huyó del lugar, pero vecinos lograron ubicarlo unas cuadras más adelante. Encontramos el carro. En una casa, pero igual lo encontramos y cuando todo llegué, que bajen, yo mandé un mensaje que bajen al punto. Ahí estaba el carro. Venía mareado porque se encontró cerveza ahí dentro del vehículo. El chofer junto a su acompañante fueron detenidos y llevados a la unidad judicial de la Florida Norte para seguir con las indagaciones. Familiares del conductor de la moto llegaron al lugar del siniestro. Habitualmente él sale en las mañanas a trabajar, trabaja en las motos lineal, de allá de la entrada de la 8 hasta el Quinto Guaya. Jacinto Bajaña tenía 37 años. A fin de mes era el cumpleaños de él. Tiene un niño de 20 años, otra de 18 y una niña pequeña de 7 años. Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, OIAT, arribó al sitio y realizó las pericias correspondientes. La moto fue subida a una plataforma junto al vehículo implicado para ser trasladados a un centro de retención vehicular. Continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Cambiando de tema, diario correo.com.es nos indica sobre un cruce de mensajes en X entre Aquiles Álvarez e Inés Manzano por la calidad del agua en Guayaquil. El tema de la calidad del agua potable en Guayaquil generó una pelea aparte entre el alcalde Aquiles Álvarez y la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, según informó el portal web del canal Ecuavisa. Y es que Aquiles Álvarez publicó un video para responder al presidente Daniel Noboa y negar que el agua que consumen los guayaquileños esté contaminada con heces fecales o metales pesados. Incluso el burgomaestre tomó un vaso de agua de la planta de tratamiento. En la red social X, la ministra Manzano comentó el video de esta manera. Álvarez no se quedó callado y respondió al trino con este mensaje, aludiendo al supuesto pasado sentimental de la ministra. Pepe Nebot es el hermano de Jaime Nebot. No es la primera vez que Álvarez y Manzano tienen roces en X. De hecho, desde el 2024 han tenido enfrentamientos por la calidad del agua en Guayaquil. Desde el gobierno se sostiene que está contaminada, mientras que el alcalde considera que se trata de una persecución política. Continuamos y finalmente en el ámbito internacional. Euronews.com nos dice que los mercados se disparan a la espera del fin del cierre del gobierno de Estados Unidos. Los mercados arrancaron la semana con ánimo alcista tras considerarse la posibilidad de poner el fin al cierre más largo del gobierno federal estadounidense de la historia. Las bolsas europeas han repuntado el inicio de la nueva semana bursátil después de que este domingo elevasen las expectativas de un acuerdo bipartidista para financiar al gobierno. El DAX de Frankfurt avanza un 1.5%, el CAC 40 de París ganaba un 1.4% y el FTSE 100 de Londres sumaba un 0.8% hacia las 11 horas. El repunte refleja el renovado optimismo ante un posible fin del cierre de la administración norteamericana, que ha dificultado el acceso a datos económicos clave. Ross Mould, director de inversiones de AgBel, señala que la última votación en el Senado se ha supuesto un primer paso importante, aunque aún quedan obstáculos para superar. Textualmente dice Mould que un efecto clave del bloqueo en los mercados, más allá del golpe a la economía en general,
ha sido la falta de datos, ya que han retrasado publicaciones clave como las del mercado laboral, dice Mould. Se ha creado una dosis considerable de incertidumbre que los mercados detestan y también dificulta la capacidad de la Reserva Federal para tomar decisiones informadas sobre los tipos de interés. En este contexto, no sorprende ver a los inversores reaccionar positivamente ante las señales de progreso con las bolsas asiáticas al alza. Los índices en Europa en terreno positivo y en futuros de Wall Street apuntando a ganancias cuando abra más tarde. Mientras las acciones del gigante de las bebidas Diageo en apuros se dispararon un 6.4% en la apertura tras conocerse el nombramiento del ex consejero delegado de Tesco, Dave Lewis, para ponerse al frente de la compañía. Diageo es uno de los mayores grupos de bebidas del mundo y en peso pesado de FTSE 100, con una cartera de marcas de primer nivel como Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff y Tanqueray, Don Julio y Baileys, presentes en más de 180 países. La compañía sufrió la caída del consumo del alcohol tras el fin del COVID-19 y el fin del cierre administrativo sería positivo para Diageo, dado que Estados Unidos es su mayor mercado individual. Lewis, que asumirá el cargo en enero de 2026, era conocido como Drastic Dave por su papel al reflotar la cadena de supermercados. Dan Cosworth, responsable de mercados AG Bell, calificó el nombramiento como una contratación significativa y una grata sorpresa. Esto explica que los inversores están claramente entusiasmados con las perspectivas de Diageo bajo Lewis. El valor está denostado tras varios años de decepciones y al nombramiento de un consejero delegado muy respetado podría bastar para ganarse a muchos inversores, afirma, y sin embargo, Lewis sabe que en última instancia se le juzgará por los resultados y no por las expectativas. Bien, así que vamos a estar pendientes de la situación del gobierno de Estados Unidos. Veamos qué sucede con respecto a esto de manera nacional y también internacional. Sí, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional, como siempre, de lunes a viernes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas. Les traemos la información. Agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional. Ellos son Radio Huella Sense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo y también agradecemos al presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, Richard Sellán Bajaña, por permitirnos llegar a ustedes a través del canal de la institución. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes, que les vaya bonito. Chao, chao.